con este tema que es el número 33 y se llama Mesías y Señor. Les voy a comentar esto. Bueno, les voy a dar lo que son los pasajes paralelos para que ustedes los puedan ver en casa con más detenimiento. El tema que vamos a estar viendo en la base de Lucas es el capítulo 9, versículo 18 al 27, y los pasajes paralelos es Mateo 16, del 13 al 28, y Marcos 8, 27 hasta el capítulo 9, versículo 1. Debo decir que vamos a tocar muchos textos hoy, ¿sí? Entonces, si gustan ustedes tener una Biblia ahí a la mano o seguirme en la pantalla, ¿verdad? Pues está muy bien. Ahora, entrando en tema, creo que nunca debemos de sorprendernos cuando encontramos en las personas que nos rodean y, en el medio en el que estamos, ¿verdad? Una enorme variedad acerca en cuanto a opiniones acerca de Cristo, ¿verdad? Unos piensan una cosa acerca del Señor, unos tienen ciertas ideas con respecto al Evangelio, ¿verdad? Y me atrevería a decir que la gran mayoría de la gente tiene una determinada postura o una determinada opinión con respecto al Señor, ¿verdad? Salvo aquellos lugares en donde nunca han escuchado acerca de Él, pues se puede entender, pero de manera general, no sé, la gran mayoría de la población mundial tiene una opinión acerca de Jesús. No voy a entrar si es buena, si es mala, hacia dónde va o hacia qué rumbo toma. La pregunta sería, ¿de dónde han obtenido esa opinión? ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo es que tienen esa opinión? Es decir, porque a partir de ahí se pueden tener muchas cosas y podemos decir muchas cosas. Es decir, la fuente que nosotros tengamos con respecto a la persona de Jesús y de su obra, eso es completamente define, ¿verdad? Iba a decir definitorio, no sé si existe la palabra, me late que sí, pero si no, ya la inventamos ahorita. Entonces, el tema es muy extenso, el pasaje de hoy es extenso, así que bueno, con la ayuda del Señor veremos hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Sin que se lleguen a sentir agobiados por lo extenso y llegando a un determinado tiempo, hasta donde hayamos llegado, pum, ahí lo dejamos y continuamos, repito, con la ayuda del Señor la siguiente semana, ¿verdad? En las siguientes dos láminas que vamos a presentar van a encontrar la idea central de los versículos que se mencionan, es decir, sin que llegue a ser propiamente un bosquejo, pero van a estar las ideas centrales de Lucas 9, del 18 al 27. Entonces, vamos para allá. Se lee así: Jesús se revela no como el Mesías nacionalista ansiado por los judíos, sino como el Mesías siervo de Isaías 53, que va a la muerte. Una muerte en la que tendrán un papel esencial las autoridades religiosas de Israel. Eso es lo que abarca desde el versículo 18 hasta el 22. Si seguimos con esta idea, esa revelación de que Él es el Mesías aparece unida a la de quienes son y cómo se conducirán sus discípulos.
No serán nacionalistas judíos ni personas ansiosas de ver cómo Israel aplasta a los gentiles, ni tampoco serán seguidores que se colocan en el centro de su existencia. Por el contrario, se negarán a sí mismos, estarán dispuestos a sufrir incluso la muerte más vergonzosa y lo seguirán cada día. Entonces, esto es el panorama general. Aquí, repito, se tocan varios temas dentro de esto, pero uno en particular es en donde nos vamos a centrar. Así que, pues vamos directos ya al pasaje, ¿verdad?, que nos ocupa hoy. Y vamos a leer de los versículos 18 y 19 de Lucas 9. En la Nueva Biblia de las Américas se lee así. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces vemos que cada uno tiene una opinión del Señor, ¿verdad? Cada uno tiene su propio concepto de quién y de cómo es Él. Es decir, unos, ¿verdad?, que era Juan el Bautista, otros y otros y otros y así. Y la opinión de la mayoría, este es el punto, no se ajusta a lo dicho por Dios. ¿Sí? Por eso mencionamos al principio, nosotros podemos tener una determinada idea, un determinado concepto de quién y cómo es el Señor, pero la fuente de ese concepto o sobre cuál es la base en donde formamos nosotros ese concepto es esencial. Entonces, aquí ya les dice, muy bien, a ver, ustedes que ya anduvieron por ahí, ¿verdad?, que ya anduvieron en distintas aldeas, en distintas ciudades, que hablaron en mi nombre, pues ya tienen esta idea. ¿Quiénes dicen las multitudes? Acuérdense, las multitudes no se está refiriendo a creyentes, se está refiriendo a gente que va y escucha, que se acerca porque tiene una necesidad, porque le duele la rodilla, porque le duele su hijo, porque le duele la vida, ¿sí? Y no era difícil que les doliera la vida en las circunstancias que vivían. Sin embargo, después de esto viene la pregunta clave. Seguimos leyendo. Versículo 20. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro les respondió: el Cristo de Dios. Ustedes pueden ver esto en los pasajes paralelos, ¿verdad? Leer otra vez este mismo, este mismo pasaje. Y van a encontrar mucha riqueza. De hecho, más adelante, parte de esto vamos a ver uno de los paralelos. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la que claramente diferencia a la multitud de los discípulos. Acuérdense que cuando decimos discípulos ya nos estamos refiriendo a creyentes. Mismo Lucas, ¿verdad?, así habla acerca de ellos. No solamente, bueno, aquí en el Evangelio de Lucas, pero en el libro de los Hechos ya es bien evidente. Nunca dice, no, pues ahí los hermanos ahí de la iglesia y los cristianos, ¿verdad? Siempre los discípulos y los discípulos. Ya después mencionan por ahí los cristianos, ¿verdad? Pero como un término más o menos peyorativo, ¿verdad?, que sacaron. Pero bueno, entonces la respuesta a quién es Jesús, repito, marca la diferencia, ¿verdad?, entre la multitud y los discípulos. Pero al mismo tiempo nos lleva a meditar, como hemos mencionado, cuál base se tiene formada o sobre cuál base se tiene formada esa opinión. Si es una idea vaga acerca de él,
o si es una franca confesión de fe fundamentada en la palabra de Dios. Y debo decir esto, muchas veces en las congregaciones, en las iglesias, se tienen opiniones acerca de Jesús y se dice lo correcto. Él es el Cristo, Él es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En fin, todo lo que nosotros encontramos ahí en la Biblia. Pero muchas veces hay una representación y una imagen muy vaga acerca de Él, ¿sí? Entonces, aquí en esto transmite una lección importante, y es que un creyente verdadero es uno que está siempre dispuesto, cuando sea necesario, a ir en contra de la opinión pública y expresar abiertamente una convicción que puede llegar a ser contraria a la de las masas. ¿Sí? En el mejor sentido de la palabra, el creyente siempre está dispuesto a levantarse con osadía en favor de la verdad. Una de las oraciones, ¿verdad?, que tenemos registradas que hicieron los discípulos ahí en el libro de los Hechos, era precisamente en tiempos tiempos violentos donde buscaban la vida de Pedro, por ejemplo, y la vida de muchos cuando se desata una persecución. La oración decía, parafraseándola, Señor, concédenos que prediquemos osadamente, con valentía, con arrojo, ¿sí? Y bueno, fue algo que el Señor concedió, y eso es algo que está pues ahí muy presente. Entonces, seguimos leyendo, vamos a los versículos 21 y 22. Y nos dice, pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo no sé si ustedes en alguna medida han llegado a pensar, yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta, al menos yo me la hice muchas veces. ¿Por qué el Señor les mandó que no dijeran esto a nadie? Ponga ese pin ahí en esa idea. ¿Por qué les mandó? Y dice, advirtiéndoles severamente. No les dijo, muchachos, por favor, ahí les pido, ¿no?, que no se les vaya a salir, no salgan de aquí corriendo a decirle a medio mundo, Jesús es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el enviado de Dios. No hagan eso, no se los dijo de una manera suave. Dice, fue una advertencia severa. Y eso les ha de haber simbrado, ¿verdad? Pero bueno, seguimos avanzando, porque aquí el Señor anuncia el papel que los líderes religiosos de Israel tendrían en su plan de redención. En otras palabras, el sistema religioso del hombre, de la autojustificación, desecha lo que Dios establece como necesario para la redención. ¿Sí? Miren, esto tiene muchas ramificaciones. Y el tema es muy, muy amplio. El responder esa pregunta es muy amplio. Pero antes de llegar ahí, o antes de tratar de responder, yo espero que podamos responder esa pregunta más que ampliarles o generarles más dudas, pues confiando en el Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver parte de este mismo pasaje paralelo, porque hay cosas que Lucas no recoge, ¿sí? Y que tanto Marcos como Mateo las recogen como testigos presenciales. Yo les he mencionado, no que Marcos haya sido el testigo presencial, pero Pedro era.
y de alguna manera la fuente principal del Evangelio de Marcos es Pedro, ¿sí? Entonces, vamos para allá, vamos allá a Mateo, al capítulo 16, versículos 21 al 23, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Se lee así. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Fíjense ahí el versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínense ustedes esta escena. O sea, el Señor les está diciendo, ¿verdad? Por un lado, les dice, y la multitud, ¿quién dice que soy? Pues unos tienen esto, otros piensan esto otro, estos piensan aquello. Y muchachos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Les está pidiendo una confesión. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y les preguntó a todos, pero le respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, ¿verdad? Porque eso no te lo reveló ningún ser humano, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, llegaron a ese convencimiento, no porque un ser humano, no por fuentes humanas, no por fuentes naturales, ¿sí? No, imagínense ya ahí Pedro dijo, no, sí, yo traigo la unción, traigo la revelación, ¿no? Pero inmediatamente después, cuando el Señor dice que ya les empieza a advertir, les empieza a decir, ya van de camino a Jerusalén, ¿sí? Y les empieza a decir todo esto, que era necesario que Él sufriera. Lucas lo plantea así, es necesario, ¿sí? Que iba a sufrir de manos de los líderes religiosos, etc. Entonces dice que lo llama aparte y comenzó a reprenderlo. ¿En qué consistía esa reprensión? Le dice, de ninguna manera, Señor. Y me gusta mucho cómo lo maneja aquí la nueva versión internacional, por los signos de admiración, o sea, porque fue una exclamación muy fuerte, o sea, es así como que lo jala y casi, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Cómo puedes decir eso? Y dice, esto no te sucederá jamás. O sea, así como que casi de mi cuenta corre, ¿verdad? Estás bien equivocado, eso. Y fíjense la respuesta del Señor. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Eso debe haber sido como un balde de agua helada, ¿sí? ¿Cómo, Señor? Si yo soy Pedro, no soy el diablo. ¿Sí? Pero fíjense a dónde se estaba dirigiendo. Aléjate de mí, Satanás. Es decir, el Señor reconoció de dónde venía. Él discernía perfectamente de dónde venía el ataque. Dice, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Híjole. Y ¿en dónde busca el enemigo de nuestras almas que centremos nuestra atención? En las cosas de los hombres. Hacer, incluso ya dentro del ministerio, puede ser tan sutil, ¿sí? Aquí debemos de tener tanto cuidado, porque intentará utilizar aún medios que suenen piadosos. Debemos de tener mucho cuidado porque, fíjense, aún dentro del ministerio puede venir a poner tropiezo para que hagamos las cosas conforme a los hombres y no conforme a Dios. Que centremos nuestra atención en los hombres y no en Dios. Y esto es muy peligroso y es muy sutil y muchos han caminado por ahí, ¿sí? Seguimos avanzando.
La respuesta del Señor es impresionantemente clara. No se pueden avanzar los propósitos de Dios con argumentos humanos. No se puede hacer el ministerio con capacidades humanas. Se necesita la intervención de Dios, se necesitan los medios de Dios. Porque siempre la justicia del hombre se levanta contra la justicia de Dios. Subraye eso, anótelo. La justicia del hombre se levanta contra la justicia de Dios. El plan de redención se origina y se lleva a cabo por Dios. De ninguna manera, por ningún motivo, interviene el hombre en el plan de redención. Lo único que el hombre aporta para el plan de redención es su pecado, ¿sí? Pero aún es muy clave tener esto presente, ¿sí? Porque claramente el enemigo está tratando de descarrilar el plan de redención. A este punto, fíjense, ya habían estado bastante tiempo, ¿sí? Cerca de 3 años con el Señor, y habían muchas cosas que no habían entendido tocante a la redención. Más adelante veremos cómo el Señor, conforme vamos avanzando, ¿verdad?, aprieta en eso, pero ya es poco tiempo lo que tienen, y ahí es como que descarga de una manera bien impresionante el propósito de su venida. Él vino a redimir al hombre, ¿sí? Por eso, fíjense, un paréntesis, eso marca una diferencia muy grande en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, con el de Juan. Si nosotros vemos el de Juan, Juan va desde el versículo 1 del capítulo 1, se centra en Cristo y en la obra del Señor. Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Fíjense, si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, no habría posibilidad de redención para el ser humano, ¿sí? Porque nos dice que era necesario, ¿sí? Acerca de esos padecimientos eran necesarios, esa muerte era necesaria, la resurrección era necesaria, porque ese era el plan de Dios de redención anunciado en las Escrituras. Eso es lo que está de tapa a tapa, ¿sí? Ustedes recordarán cuando el Espíritu Santo lleva al Señor Jesús al desierto para ser tentado, una de las cosas que Satanás, una de las tentaciones dice que le mostró la gloria de los reinos de la tierra, y les dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados, ¿sí? Evidentemente es una cuestión temporal, pero en otras palabras le estaba diciendo, oye, mira, tú no tienes que poner tu vida, o sea, es sencillamente cede, ¿sí? Cede y no pasa nada, y tendrás pues todo lo que cualquiera pudiera desear tener. Ya sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Entonces, me regreso a este punto, ¿sí? El hecho de que todo este plan de redención fue anunciado en las Escrituras, tanto en la ley como en los profetas, ¿sí? Entonces, vamos entrando un poquito de atención aquí en esto, porque aquí ya vamos a entrar, a partir de esto, vamos a entrar en aguas más profundas. El Señor Jesús quiere guardar el secreto mesiánico. Ahorita voy a tratar de explicar qué es esto, ¿sí? Porque si acepta tal papel y se las arregla para llegar a ser el rey sin el sufrimiento de la cruz, sencillamente habría sucumbido ante aquella tentación que se le presentó, pues, mucho antes, allá en el desierto. Aquí
en Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 3, pero también lo tenemos allá en Mateo, ¿verdad? Esa tentación. Entonces, fíjense qué importante, qué crucial es esto. Siempre en la tentación el Señor respondió con las Escrituras. Y siempre dice, es necesario, y es necesario para que se cumplieran las Escrituras, no salirse del plan de Dios. Vengan conmigo, vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17, porque yo sé que acabo de introducir un concepto que muchos eruditos teológicos lo manejan, que es el secreto, se llama el secreto mesiánico. Le pueden poner, algunos lo equiparan el secreto mesiánico como el endurecimiento judicial. Tienen que ver, están ligados. Yo no podría definir uno, dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿sí? Pero aquí es en donde nos vamos a detener un poco más en el día de hoy. Y repito, sin buscar abrumarlos. Pero es evidente que muchas veces el Señor les hablaba, ¿verdad? Y hay muchos pasajes en donde les decía, perdón, en donde les decía, pero no lo digan, pero no lo digan, pero no digan. Recordarán demonios que llegaban y decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué tienes contra nosotros? Y les ordenaba que se callaran inmediatamente, ¿sí? Y siempre estuvo ordenando hasta que llega un determinado momento, ¿sí? En el que ya, ahora sí que suelta todo. Pero vamos ahí a Mateo 13, del versículo 10 al 17. Esto nos va a ayudar a ir adentrándonos un poquito en lo que es el secreto mesiánico diagonal endurecimiento judicial. No lo vamos a poder ver todo, pero sí algunas bases de eso. Dice, y acercándose a los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, a ustedes que han creído, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Es decir, aquí está, esto se llama una paradoja, ¿sí? Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Póngame atención ahorita, aquí. Continúa, porque aquí hace una referencia a Isaías 6 del 9 y 10. Y hay muchos otros pasajes, yo solamente estoy refiriéndome a este. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo, verán, pero no percibirán. Y da la razón, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. No dice que siempre o que nació insensible. Dice, se ha vuelto insensible. Aquí hago un paréntesis. ¿Cómo se hace insensible? ¿Cómo viene ese encallecimiento? Cuando se escucha y se rechaza, cuando sistemáticamente se rechaza, porque Dios es paciente. La palabra nos dice, ¿verdad?, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia, que su paciencia, que su misericordia llega hasta los cielos, ¿verdad? Y Él habla una y otra vez. Nos dice allá en Hebreos, ¿verdad?, que el Señor, habiendo hablado de muchas maneras a través de tanto tiempo, vez tras vez. Entonces, subraye eso, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Es decir, ya están encallecidos, ya entraron incluso en un estupor. Dice, y han cerrado sus ojos. Es decir, ¿quién cerró los ojos? ¿El Señor se los cerró? No. Ellos cerraron los ojos, se volvieron insensibles y cerraron sus ojos.
Dice, de otro modo, verían con los ojos, oirán con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Eso es clave, hermanos, en esto. Y esto es clave para entender muchos pasajes, ¿verdad? Esto es clave para entender el capítulo tanto 8, 9, 10 y 11 de Romanos, pero esto es esencial. Luego los veremos. Dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, si regresamos me voy a regresar aquí a la cita que está haciendo el Señor de Isaías. Y quiero centrarme ahí en el versículo 15, porque dice, porque el corazón, ¿sí? O sea, se hizo insensible, hay un estupor, casi no oyen, cerraron sus ojos, casi no ven. Es decir, eso debido a un rechazo de ellos, a lo establecido por Dios, ¿sí? A lo dicho por Dios, a lo anunciado por Dios. Por eso les dice, bienaventurados o dichosos ustedes, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver, o sea, es decir, ustedes no han rechazado, ustedes no han cerrado su corazón, ¿sí? Entonces, este ocultar intencionado o cegar de la revelación divina a individuos ya insensibles y rebeldes a la palabra de Dios se conoce como secreto mesiánico o endurecimiento judicial. Pero es decir, eso es algo deliberado por parte de Dios. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, es un acto de misericordia de parte de Dios, ¿sí? Seguimos viendo. Esto es un reflejo del antiguo y persistente endurecimiento y corazón encallecido de los líderes de la nación. ¿Sí? Es decir, no querían entender ni aceptar lo provisto por Dios porque no se conformaba a sus ideas. El Mesías enviado por Dios se conformaba al Mesías deseado, ¿verdad? Perdón, no se conformaba al Mesías deseado y esperado por ellos. Siempre tuvieron este sueño, y lo digo de esa manera, ¿no? De ese Mesías que viniera a liberarlos de la opresión de sus adversarios, de sus enemigos. Y sí, efectivamente, el Señor vino a eso. Pero es que el enemigo más grande del pueblo, del ser humano, aunque vino primero a Israel, siendo israelita, ¿sí? Es la misma necesidad que tiene que tiene cualquier ser humano de cualquier nacionalidad, porque no hay diferencia y se trata del pecado, y el Señor vino a librar, ¿sí?, al ser humano de eso. A eso vino el Señor. Lo otro son cosas que podemos ver después y que tienen otras bastantes perspectivas y una que otra arista por ahí. Entonces, no quiero entrar de lleno a hablar acerca de lo que es, o conceptos más ampliados de lo que es el secreto mesiánico, que, como dije, va ligado allá al endurecimiento judicial, porque eso es todo un tema, es decir, eso es todo un tema teológico. Y si les doy algunos conceptos o definiciones, sería algo muy parcial, es decir, distintos ángulos. Ahorita quisimos ver lo que es lo más básico. Me voy a regresar una lámina atrás, nada más, para que si no lo anotaron, lo puedan hacer, ¿verdad? Pero es el ocultar intencionado o cegar la revelación divina
a individuos ya insensibles, rebeldes a la palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense cómo conocían, cómo cuando el Señor le dijo a Pedro, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, el hecho de entender que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo enviado por Dios, eso viene como una revelación de parte de Dios, ¿sí? Esa iluminación que viene de parte de Dios cuando uno acude a la fe, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, no estaban por esas. Entonces, repito, esto es todo un tema que necesita ser tratado con una mayor dedicación y enfoque, porque tiene implicaciones soteriológicas, es decir, tiene implicaciones con respecto a la salvación. Y es importante entender esto para poder entender muchas cosas que están relacionadas con la salvación y que han sido muy mal interpretadas a lo largo de muchos años por muchos, ¿sí? Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro de ninguna manera, ni tampoco estamos diciendo, nosotros entendemos más que otros. No, Dios sabe que no es ese el corazón. Sencillamente hay cosas que a veces uno las alcanza a ver y otros no las alcanzan a ver, o a veces no las quieren ver. Entonces, esencialmente lo que me gustaría lograr es que podamos ubicar, ¿verdad?, el hecho de que el Señor Jesús pues tenía razones para hacer lo que Él hacía y de la manera en que lo hacía. Eso compete a la soberanía de Dios. En ese momento los discípulos no lo entendían, ¿sí? O sea, ¿cómo si tus mismos hermanos, ¿verdad? O sea, ¿por qué te ocultas? ¿Por qué si alguien se quiere dar a conocer y el Señor, ahora sí que cómo te explico? ¿Sí? Entonces, esto es clave, ¿verdad? Esto es muy, muy clave. Entonces, es muy importante entender que todo esto se debía al continuo y sistemático rechazo de los líderes del pueblo judío a lo dicho por Dios y que vemos constatado a lo largo de los profetas. Es decir, cuántas veces el Señor les anunciaba y lo rechazaban y lo rechazaban y lo rechazaban. Ahora, Isaías 53, mis amados, es clave para entender todo esto, ¿sí? Por eso mencionamos al principio, el Señor se presenta y la revelación viene de Él como el Mesías sufriente, ¿sí?, identificándose con Isaías 53. Entonces, por eso les digo, es clave. Entonces, porque Isaías 53, al ver la vida de Cristo y ver Isaías 53, te lleva directamente a decir, este es el Hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, por cierto, que ahí en Isaías 53, ¿verdad?, inicia preguntando, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Fíjense. O sea, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y continúa diciendo, ¿verdad?, que fue despreciado, que fue desechado de los hombres. Pero mejor léanlo así con mucho detenimiento. Ahí en casa, ¿verdad? Y yo les sugiero que tengan una caja de pañuelos desechables ahí a un lado. Que tomen su Biblia y si tienen un par de versiones, ¿verdad?, una textual y otra versión dinámica, les va a hacer muy bien. Y que hagan sus preguntas ahí, que tomen sus notas, pero léanlo con detenimiento. Eso es clave. Seguimos avanzando. Unos minutos más. En los tiempos de Jesús, evidentemente estaban esperando al Mesías, pero no de acuerdo a lo establecido por Dios, sino a sus propios criterios. Y sus corazones, como ya lo mencionamos, estaban endurecidos y encallecidos. ¿Está bien? O sea, sí esperaban al Mesías, pero de una forma distinta. No concebían a un Mesías sufriente.
concebían a un Mesías que tuviera el poder para acabar y aplastar de una vez por todas no solamente a los romanos, sino a todos los que se les opusieran, ¿sí? Y hacer un gran reino de Israel. Bueno, hay muchos paralelos actuales, pero no voy a entrar por ahí. Tengo la tentación, pero no lo haré. Vamos a ver un pasaje entendiendo esto de lo que es el secreto mesiánico o el endurecimiento judicial, que nos va a llevar a comprender mejor la razón por la que el Señor les advirtió severamente que no hablaran directamente de su identidad. Y se trata de Juan capítulo 5, pero es desde el versículo 30 hasta el 46. Entonces, si quieren verlo ahí en sus Biblias o seguirme aquí en la pantalla, está bien. Y vamos a ver este pasaje y con eso vamos a terminar, ¿sí? Vamos a decir un par de cosas más, nada más para redondearlo, y lo vamos a dejar ahí por cuestión de tiempo. Entonces, vamos ahí a Juan 5, a partir del versículo 30. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. O sea, no ando con ocurrencias. Dice: como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ponga atención en esto. No busco mi voluntad, no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí ya se están rascando la cabeza y están levantando las cejas y frunciendo el ceño, los líderes religiosos, porque estaba disputando con ellos. Dice: si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, si yo digo, no, yo por mí, nada más por mí, nadie más puede testificar acerca de mí, dice, no es válido. Mi testimonio no es verdadero. Dice: otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Sí? Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Es decir, ustedes le preguntaron a Juan y Juan les dijo la verdad, pero el testimonio que les estaba dando Juan ahí, hay alguien superior a Juan que da testimonio de mí. Entonces, en otras palabras, el testimonio de aquel que da testimonio de mí, valga la redundancia, ¿sí? Eso que él está testificando acerca de mí es lo que los va a llevar a ustedes a la salvación. Y continúa. Él era una lámpara que ardía y alumbraba, se está refiriendo a Juan. Y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras, y aquí ya incluye al Padre, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, fíjense bien, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y ahí se les funden los fusibles, porque se la llevaban pasando, o sea, pidiéndole señales. ¿Y qué señales? ¿Y qué señales? Pues toda su vida estaba llena de señales, ¿sí? Desde el nacimiento virginal, desde la concepción y el nacimiento virginal, esa ida a Egipto, ¿verdad? Cuando José y María se lo llevan porque Herodes el Grande lo estaba persiguiendo y él estaba un bebé ese tiempo en Egipto, ¿verdad?
estaba en la Biblia, todo eso estaba siendo anunciado, ¿sí? Todo eso estaba siendo testimonio. Y bueno, las obras que el Señor fue haciendo, las sanidades, ¿no? Como Juan el Bautista le mandó preguntar, oye, unos de sus discípulos, vayan, porque él estaba encarcelado, vayan y pregúntenle si él es o si hemos de esperar a otro. Y la respuesta de él fue, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los mudos hablan, ¿sí? Y a ustedes les es anunciado el reino. Todas esas eran señales mesiánicas. Todas esas eran señales, todas esas obras eran las obras del Mesías. Y ya ahí fue cuando Juan dice, ok, entonces sí eres, está bien. ¿Sí? Pero vean qué tremendo. Dice, o sea, es decir, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Versículo 37. El Padre que me envió, acá, ¿se fijan cómo cada vez va haciendo el láser, lo va haciendo más? El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. ¿Sí? La pregunta, ¿en dónde ha dado testimonio de Él? ¿En dónde está el testimonio del Padre acerca del Hijo? ¿En dónde está? En las Escrituras. Por eso se perfila para allá. Dice, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Continúa. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Híjole, con esto les dio una tremenda barrida. No tienen la palabra de Dios en ustedes, ¿sí? Porque no creen a aquel que Él envió, es decir, a mí, no creen en mí. Y Él ha dado testimonio de mí. Entonces la palabra no está en ustedes. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¿Sí? Pero aquí lo está diciendo el Señor en este sentido. No, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la Torá, a nosotros nos fue dada la palabra de Dios y dice, sí, amén, pero el asunto es que no la creen. O sea, no es algo externo. Y les dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero fíjense, se los dice, está con signos de exclamación ahí, de admiración. Son ellas. Dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Híjole. O sea, ellos sabían acerca de la vida eterna. Aquí le está diciendo, yo soy el único. Yo soy el único mediante el cual ustedes pueden recibir esa vida, porque eso es lo que da testimonio las Escrituras. Ese es el testimonio de mi Padre y ustedes no quieren. ¿Sí? No quieren. Dice, yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Una lectura alterna puede ser, ustedes no aman a Dios. O sea, yo conozco que ustedes no aman a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Continúa. ¿Cómo pueden creer cuando reciben la gloria uno de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea, aquí es, otra vez, ustedes reciben el testimonio de los hombres, las cosas de los hombres. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del Señor a Pedro cuando Pedro lo reprendió? Dice, no, estás mal. Estás centrado en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Versículo 45. Fíjense, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. O sea, yo no voy a ir a decirle, mira, a ellos y no. Dice, yo no los voy a acusar. Dice, el que los acusa es Moisés. ¿Cómo que Moisés? Les está diciendo la propia ley. ¿Sí?
en quien ustedes han puesto su esperanza. O sea, ustedes pusieron su esperanza en Moisés. Órale, pero no le creen ni a Moisés. Entonces Moisés es el que los va a acusar. Dice, versículo 46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Otra vez, entiendan esto. Ustedes dicen que tienen la vida, encuentran la vida eterna en las escrituras, ¿sí? Pero no creen. Ahí está el asunto. No creen. Los versículos del 45 al 47, hermanos, son contundentes, ¿sí? Es que no creen en las escrituras, sino que confían en su propia justicia. Rechazan la justicia, rechazan la provisión de Dios para salvación, ¿sí? De aquel que dio testimonio Dios desde Génesis hasta, pues en este caso hasta Malaquías, ¿verdad? Era todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Todos hablaban de los salmos, todo hablaba acerca de él. Y lo rechazaron, ¿sí? Y Dios en su misericordia les habla entonces ahí continuamente en parábolas para que su condenación no sea mayor y que puedan creer una vez concluida la obra expiatoria. Era necesario ese endurecimiento, ¿sí? Entonces, podemos seguir aquí en Juan en el capítulo 6, porque este pasaje que acabamos de leer nos mete en contexto. Hay muchos otros pasajes, como les comenté. Es un tema muy extenso y bueno, no se puede tocar en unos minutos, ¿no? Ahora solo estamos poniendo algunas bases. Yo espero que esto se vaya aclarando. Así que sirva esto, ¿verdad?, que comentamos para ir entendiendo mejor cuál es y cómo va mejorando nuestra lectura del Evangelio de Lucas, que lo vayamos entendiendo mejor, pero a la vez también entender esto nos ayuda también a entender con una mayor profundidad toda la enseñanza de Jesús y escuchen, todo el Nuevo Testamento y todo el tema de salvación. Esto es esencial. Juan 12, todavía nos podemos avanzar unos minutitos más. Juan 12, 37 al 40, se lee así en la Nueva Biblia de las Américas. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Sí? Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahí está citando a Isaías 53. ¿Sí? Dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Terminamos con esto por el día de hoy. El secreto mesiánico no se debía a que el Señor no quisiera que creyeran en Él, sino que nos quede claro que no querían venir a Él para ser salvados, porque su atención no estaba puesto en lo dicho por Dios. ¿Sí? No habían querido abrazar, recibir la palabra de Dios, sino que se quedaron con sus rituales, se quedaron con sus ceremonias externas, alejados de la fe. Es decir, buscaban esa justicia no por la fe, sino por las obras, ¿sí? Lo hacían sin creer en lo que la Biblia dice, ¿sí? Fundamentados en sus propios argumentos y tradiciones. De modo que se endurecieron y se encallecieron.
Y la semana que entra veremos más acerca de esto, retomaremos a partir de aquí y bueno, con la ayuda del Señor le seguiremos avanzando. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias por tu inmensa sabiduría, tu infinita sabiduría, Señor. Por tu gracia tan impresionante. Por llevarnos también a tu palabra, iluminados por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Queremos suplicarte que nos ayudes a entender, a discernir, a digerir esto que acabamos de ver el día de hoy, Señor. Ayúdanos porque ciertamente son cosas profundas de tu palabra. Ciertamente hay palabras tuyas que en algún punto es difícil entender o son difíciles de entender, pero te damos gracias porque tú has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, a morar, a habitar entre nosotros para recordarnos las cosas, pero también para enseñarnos y para guiarnos. Y qué maravilla que podemos tener viviendo en nosotros permanentemente aquel que inspiró todo este libro maravilloso, Señor, que es la Biblia. Tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús.